El siglo XVIII, también conocido como el siglo de las luces, es un periodo de la historia, que comprende desde el 1 de enero de 1701 hasta el 31 de diciembre de 1800 DC, fue un siglo marcado por el desarrollo de la racionalidad y la experimentación como métodos de conocimiento. De acuerdo con la periodización tradicional de la historia, durante este siglo finalizó la Edad Moderna y comenzó la Edad Contemporánea. Fue un periodo de importantes cambios políticos, sociales, económicos y culturales a nivel mundial. Estuvo marcado por la Ilustración. La razón se convirtió en la norma infalible y universal para someter todo y a todos a juicio. Se trata de un siglo que apuesta por el progreso, la civilización y, principalmente, la independencia intelectual, es decir, la autonomía de la mente humana de cualquier clase de tutela. Supuso el tránsito final de las monarquías absolutas que habían dominado Europa. Fue también el siglo en el que la industria se impuso sobre las formas manuales de producción. Fueron años de progreso científico, filosófico y de derechos y libertades, pero también de conflicto continuo entre individuos, clases sociales, naciones y estados, como la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos de América. A continuación, abordaremos de manera general los principales acontecimientos históricos que tuvieron lugar en este siglo tan trascendental para la humanidad. ¿A qué se le llama la Ilustración? La Ilustración es un movimiento cultural, intelectual y filosófico que se desarrolló en Europa, y que influyó en la política, la economía, las ciencias, el arte, la religión y otros aspectos de la cultura occidental. Fue un periodo en el que la razón, la ciencia y la libertad individual se consideraban fundamentales para el progreso humano. Según los filósofos ilustrados, todo conocimiento podía ser alcanzado por medio de la razón, lo que entraba en conflicto con los dogmas religiosos y con los fundamentos hereditarios de la autoridad política. Creían en la importancia del uso de la razón, que era considerada la luz que iluminaba el conocimiento y que podía terminar con la ignorancia, de ahí que al siglo XVIII se le conozca también como el siglo de las luces, y la evidencia empírica para tomar decisiones y desarrollar teorías. Por lo tanto, abogaban por el método científico en la búsqueda del conocimiento. Promovieron la idea de que el conocimiento y la razón podían mejorar la sociedad y que la educación y el pensamiento crítico eran esenciales para lograr este objetivo. Ellos abogaron por la tolerancia religiosa, la libertad de pensamiento y la igualdad ante la ley. El movimiento ilustrado también fue un precursor de la Revolución Francesa, 1776, y ayudó a crear un clima de opinión favorable a dicho movimiento social, fomentando ideas como la soberanía popular, la igualdad y la libertad, e influyó en el proceso de independencia de los Estados Unidos de América 1776. Características de la Ilustración. El movimiento ilustrado se difundió entre la burguesía y los sectores aristocráticos. Sus ideas se discutían en los salones organizados por señoras de clase alta donde se reunían filósofos, científicos, artistas, literatos, etc. Con el tiempo, estos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Sus principales características fueron el racionalismo. La Ilustración enfatizó la razón como herramienta para comprender el mundo y resolver los problemas. Se buscó aplicar el pensamiento crítico y científico a todas las áreas de la vida. Por lo que se abandonaron los dogmas religiosos y las creencias que no se sostenían en la observación empírica y la lógica. Humanismo. Los ilustrados valoraban la dignidad humana y defendían los derechos individuales y la libertad personal. Se cuestionaron las jerarquías y la autoridad absoluta de la Iglesia y del Estado. Aunque algunos ilustrados se identificaron con una teología racionalista llamada deísmo, otros promovieron el escepticismo, el agnosticismo o el ateísmo. Progreso. Los ilustrados creían en el progreso y el desarrollo humano. Se consideraba que el conocimiento y la ciencia podían llevar a la mejora de la sociedad y la humanidad. Los descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas eran considerados un estímulo para el progreso tanto material como moral, pues eran capaces de mejorar la calidad de vida de las personas y conducirlas hacia la felicidad. Secularismo. La Ilustración promovió una visión laica del mundo, basada en la razón y la experiencia, y no en la religión y la tradición. Tolerancia.
abogaron por la tolerancia religiosa y la aceptación de diferentes creencias y opiniones. Nacionalismo, se promovió el sentimiento de pertenencia a una nación y la idea de la soberanía nacional. Arte y cultura, se fomentó la producción de obras artísticas y literarias que reflejaran los valores y principios del movimiento. Se desarrollaron nuevas formas de literatura, como la novela, y se promovió una educación estética basada en la razón y la belleza. El enciclopedismo, la recopilación del conocimiento y su divulgación se realizó a través de las enciclopedias, con el objetivo de combatir la ignorancia y transmitir la luz de la razón. La expresión más elocuente fue la enciclopedia compilada en Francia por Denis Diderot y Jean-Lerand d'Alembert, misma que se sostenía en el argumento de que el conocimiento estaba asociado a la libertad. El rechazo del absolutismo. Se adoptó una posición crítica respecto al absolutismo y se propuso en cambio la defensa de libertades políticas y civiles. Esto implicó el rechazo de los privilegios aristocráticos y la defensa del principio según el cual existían derechos naturales comunes a todos los seres humanos, por lo que cobraba importancia el concepto del individuo. Estas ideas acercaron a algunos ilustrados a los movimientos democráticos o republicanos e influyeron en el liberalismo. El despotismo ilustrado, también conocido como absolutismo ilustrado, fue un modo de gobierno característico de algunas monarquías europeas de la segunda mitad del siglo XVIII. Se trataba de monarquías absolutas en las que el poder político estaba concentrado en el rey, que gobernaba con el consejo de algunos ministros. Pero, a diferencia del absolutismo clásico, el despotismo ilustrado incorporaba el principio de que el uso de la razón debía guiar las decisiones políticas. Algunos de los personajes más destacados de la Ilustración son: Isaac Newton, 1642 a 1727. Fue un científico y teólogo inglés que, mediante la observación y el cálculo, enunció una serie de leyes que rigen la naturaleza, entre ellas la ley de gravitación universal y las leyes del movimiento que pusieron las bases de la mecánica clásica. Es considerado un inspirador del pensamiento ilustrado. John Locke, 1632 a 1704. Fue un filósofo empirista y médico inglés que estableció que cada ser humano tiene tres derechos naturales: a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Fue uno de los padres del liberalismo y fue un precursor de las ideas de la Ilustración. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, 1689 a 1755. Mejor conocido como Montesquieu, fue un filósofo francés que estableció el principio de la división de poderes del Estado, previamente esbozado por John Locke: legislativo, ejecutivo y judicial. David Hume, 1711 a 1776. Fue un filósofo y economista escocés que se destacó por su aporte a la corriente filosófica denominada empirismo, que sostenía que no hay ideas innatas, sino que todas proceden de la experiencia sensible. Denis Diderot, 1713 a 1784. Fue un filósofo y escritor francés, creador junto a Jean-Lerand d'Alembert de la Enciclopedia, la obra más emblemática del pensamiento de la Ilustración. Francois Maria Rouet, mejor conocido como Voltaire, 1694 a 1778. Fue un escritor y pensador francés, que defendió la libertad de pensamiento con base en la razón y que criticó la intolerancia religiosa y el fanatismo. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. Fue un escritor suizo que aportó una visión del ser humano en estado de naturaleza y que repensó la idea del contrato social. A diferencia del pensador inglés Thomas Hobbes, que suponía que el estado de naturaleza era una lucha de todos contra todos, Rousseau consideraba al ser humano bueno por naturaleza, pero afirmaba que era corrompido por la vida en sociedad. Antoine Laurent de Lavoisier, 1743 a 1794. Fue un químico y economista francés considerado el padre de la química moderna por sus estudios sobre la combustión y sobre la importancia del oxígeno en dicha reacción, entre otras contribuciones. Jean-Lerand d'Alembert, 1717 a 1783. Fue un matemático y filósofo francés que consideraba que las matemáticas y las leyes de la física eran los principios fundamentales para comprender el mundo. Creó junto con Denis Diderot la Enciclopedia. Immanuel Kant, 1724 a 1804. Fue un filósofo alemán que hizo importantes contribuciones en los campos de la epistemología y la ética, y que escribió algunas de las obras más influyentes de la filosofía occidental,
como crítica de la razón pura. Las consecuencias de la Ilustración fueron muchas y variadas, incluyendo el avance de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la democracia y los derechos humanos, y el cambio en las estructuras sociales y políticas. La Ilustración también influyó en el surgimiento de movimientos revolucionarios como la Revolución Americana y la Revolución Francesa. En la sociedad actual, las ideas y los valores de la Ilustración siguen siendo relevantes, especialmente en la promoción de la libertad, la igualdad y la justicia. La Ilustración sentó las bases para la lucha por los derechos humanos y la democracia, y su legado sigue inspirando a las personas a cuestionar las estructuras sociales y políticas y a buscar un mundo más justo y equitativo. En términos políticos, la Ilustración fomentó la idea de que la autoridad debía ser limitada y justificada por el bien común. Los ilustrados abogaron por la separación de poderes, la libertad de prensa y la abolición de la tortura y la pena de muerte. También se opusieron a las restricciones comerciales y a la monarquía absoluta, y promovieron la creación de constituciones y sistemas de gobierno democráticos. Además de lo anterior, la Ilustración también tuvo un impacto en el arte y la literatura, y se caracterizó por la creencia en la importancia de la belleza y la armonía en la vida. Los ilustrados desarrollaron un estilo artístico y literario conocido como neoclasicismo, que se inspiraba en la antigua Grecia y Roma, y que buscaba la perfección y la claridad en la forma y en el contenido. En términos económicos, la Ilustración también tuvo un impacto significativo, ya que promovió la idea de que la riqueza y el progreso dependían del desarrollo de la industria y del comercio. Los ilustrados abogaron por la libertad de comercio y por la eliminación de las barreras comerciales, y promovieron la creación de bancos y otras instituciones financieras. En resumen, la Ilustración del siglo XVIII fue un movimiento intelectual y cultural que promovió la razón, la libertad y la igualdad. Fue una respuesta al pensamiento dogmático y autoritario de la Edad Media y el Renacimiento, y tuvo un impacto significativo en la sociedad, la política, la cultura y la ciencia de la época. Sus ideas y valores siguen siendo relevantes en la sociedad actual, y su legado continúa inspirando a las personas a luchar por la libertad, la igualdad y la justicia.